Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Valiente. La película se estrenó en el año 2012 y con un presupuesto de 185 millones logró recaudar más de 540 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera película animada más taquillera de ese año, por debajo de Madagascar 3 y La Era del Hielo 4. El título de la película contiene un pequeño secreto, y es que en la letra B se puede ver a Mérida. Por otro lado, en la letra E puede verse a su madre, Elinor. Esta sería la primera película de Pixar en presentar a una mujer como protagonista, y Mérida también sería el primer y único personaje de Pixar en formar parte de la línea oficial de princesas Disney. Y de hecho en Wi-Fi Ralph se hace referencia a eso. ¿Qué quiso decir? No tengo idea. Nadie le entiende. Es que viene del otro estudio. La creadora de esta historia y codirectora de la cinta fue Brenda Chapman, quien anteriormente había trabajado para DreamWorks dirigiendo El Príncipe de Egipto. Mérida sería la primera princesa Disney en no estar basada en algún cuento de hadas, como lo sería el caso de Blancanieves, Cenicienta, Ariel y bueno, la mayoría de las princesas. A su vez que tampoco está basada en una figura histórica, como lo sería Pocahontas o Mulan. Por lo tanto, podríamos decir que Mérida es una princesa original. Para poder representar toda la vida medieval que vemos en la cinta, varios del equipo de producción emprendieron un viaje hacia Escocia, visitando castillos y viendo cómo eran por dentro, cómo se distribuían las habitaciones, cómo eran los baños y muchas otras cosas, además de ver por su propia cuenta aquellos hermosos paisajes. Sin duda, un gran trabajo de investigación. El lago Ness está ubicado en Escocia y como seguramente sabrán, dicho lago cuenta con el mito de que allí habita una misteriosa criatura. Así que cuando Elinor le enseña geografía a su hija, podemos ver en el mapa a dicho monstruo. Los cineastas quisieron mostrar a Mérida limpiando ella misma el establo de su caballo, en vez de tener a empleados que pudieran hacerlo por ella. De esa manera desafiar las expectativas de la audiencia de lo que debería ser una princesa, haciendo que el personaje de Mérida rompiera con los estereotipos. Hubo un momento en la producción en el que el cabello de Mérida complicó mucho el proceso de animación, por lo que se planteó la posibilidad de tener que cortarlo, algo que por supuesto no se quería, ya que el cabello de Mérida es lo que la identifica, es la representación visual de su rebeldía, de su espíritu libre. Por lo tanto dijeron, no, conservaremos ese cabello sea como sea. Así que sí, fue un gran desafío para los animadores, pero al final lograron manejar bien el problema. Según los desarrolladores, en la creación del vestido de Elinor hicieron que tuviera esa sensación de ser pesado, como una forma de representar que ella estaba sosteniendo la carga del reino sobre sus hombros, ya que después de todo, ella era la que realmente mantenía las cosas bajo control. Mérida es la primera princesa de Disney que no tiene un interés amoroso, y es que si bien intentan comprometerla forzadamente, ella decide estar soltera, y de esta manera la historia pudo enfocarse más en la relación de una madre y su hija. Los animadores estudiaron las armas utilizadas en la película y de esta manera comprender su funcionamiento. Algunos ingresaron en clases de tiro con arco, mientras que otros practicaron con espadas. Como saben, a los trabajadores de Pixar les encanta ser muy cuidadosos con los detalles, tanto así que incluso para cuando Mérida rompe su vestido, el equipo decidió probar romper esa misma tela y así estudiar su comportamiento, además de también ensuciarla de barro para ver cómo serían las partes en las que Mérida está en el bosque. El círculo de piedra que vemos en la cinta existe en la vida real y está basado en las piedras de Callanish ubicadas en Escocia. Para crear el sonido característico de la luz mágica, los cineastas grabaron a niños susurrando. De esa manera lograron un sonido que resultara tierno pero también misterioso.
Cuando Mérida llega a la cabaña de la bruja, esta intenta venderle algunos objetos, todos con temática de osos. Uno de ellos es una representación de la famosa pintura La creación de Adán. Seguramente sabrán que en la cabaña de la bruja se puede ver tallado en una pieza de madera a Sully de Monsters Inc. Debido a eso se creó una teoría que dice que Boo y la bruja son la misma persona, y que de alguna manera Boo, al tratar de encontrar a Sully, viajó por una puerta y llegó a la época medieval. Pero no, realmente la única razón por la que Sully aparece es porque el estudio nos estaba anunciando cuál sería su próxima película después de Valiente. Estamos hablando de Monsters University, y no es la primera vez que el estudio lo hace, también lo llegó a hacer en Up, en donde se podía ver a Lotso, personaje que veríamos después en Toy Story 3. Como saben, en la mayoría de las películas de Pixar podemos ver a la camioneta de Pizza Planeta, pero en este caso, ya que todavía no existen los autos, lo que aparece es una figura de madera con la forma de la camioneta. El famoso código A113 que nos han mostrado ya en varias películas vuelve a aparecer aquí, solo que cuesta bastante verlo, y además aparece en números romanos. En la cabaña de la bruja, si miramos bien en la mesa, se puede ver a la famosa pelotita de Pixar, tallada en madera. Cuando la bruja está preparando el pastel hechizado, lanza un pequeño tritón. Esta es una referencia a Newt, una película de Pixar que el estudio terminó cancelando. En Toy Story 3 también se le hace referencia. Cuando Mérida prepara la bandeja para darle el pastel hechizado a su madre, coloca una flor morada junto a él. Esta flor se llama cardo y es de hecho la flor nacional de Escocia. En el viaje a Escocia, el equipo pasó por un pequeño río, lo que los inspiró a crear la escena en la que vemos a Mérida enseñando a su madre a cazar peces. Escena que por cierto nos recuerda también a Tierra de Osos. Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia. Durante la producción se les pidió a los animadores que tenían que llevar falda todos los viernes, como una manera de mantener ese espíritu escocés. Brave o Valiente no iba a ser el título original de la película. Algunos de los títulos pensados inicialmente para la cinta eran The Bear and the Bow, traducido como El oso y el arco. Otro de los que se pensó fue Brave Hair o Cabello Valiente, cuyo título sería una parodia de la película Corazón Valiente. Sin embargo, después de tanto probar, decidieron irse por algo más simple. Valiente es la segunda película de una princesa Disney en tener la clasificación de PG. La primera en tenerla fue Enredados por algunas de sus escenas violentas. Y en el caso de Valiente no fue solo por la acción, sino por el humor que se hace con la niñera de los trillizos. Además de que también nos incluyen pequeños desnudos, pues vemos tanto a los adultos como a los trillizos sin nada que los cubra. Un año antes de que se estrenara Valiente, Pixar ya le había hecho una de sus referencias, pues en Cars 2 se puede ver el tapiz de la familia de Mérida, solo que en versión carros. La directora original Brenda Chapman tuvo algunas diferencias creativas durante el desarrollo de la cinta, por lo que Mark Andrews fue quien terminó tomando el cargo de director. Aún así, tanto Mark como Brenda son acreditados al final. En esta ocasión, Pixar volvió a llevarse el Oscar por Mejor Película Animada, algo que para algunos fue considerado como injusto, ya que de las películas nominadas, Valiente era la que tenía la menor aprobación por la crítica. Pero, ¿qué piensas tú? ¿A quién le hubieras dado el Oscar? ¿A Valiente o a alguna de las otras nominadas? Steve Jobs, el cofundador de Apple, jugó un papel importante en el crecimiento del estudio, por lo que tras su fallecimiento en el año 2011, los trabajadores de Pixar decidieron hacerle un homenaje, el cual se ve en los créditos finales. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Nadia Gómez, Jorge Galván, Edinson La Cruz y Lisbeth Martínez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.